Hermanos, hermanas, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. El Señor es grande. Después de estos días de tormenta eléctrica, mucha lluvia, tenemos un día agradable, un día soleadito, ¿no? Gracias al Señor. Esta mañana vamos a continuar haciendo nuestros estudios del Evangelio de Mateo. Cada vez yo me sorprendo más cómo este discípulo del Señor Jesús fue escribiendo este evangelio, pero con un orden muy preciso. Este evangelio, como ya sabemos, fue orientado hacia un segmento, vamos a decir, de público, que era el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío. Entonces, él va poniendo diferentes situaciones, diferentes tiempos de la vida del Señor Jesús para mostrar, ¿sí?, la importancia de la llegada del Mesías. Entonces ya habíamos estudiado hasta el capítulo 13, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento muy sucinto, ¿sí?, de cómo ha ido. De los capítulos 11 y 12, vamos a Mateo, su énfasis, su enfoque fue cómo el ministerio del Señor Jesús fue rechazado, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en el capítulo 11, que personas, habitantes de las ciudades de Corazín y Betsaida, ¿sí?, no se arrepintieron con todos los hechos extraordinarios y milagros que hizo el Señor Jesús en esas ciudades. Él compara con otras ciudades que sí pudieron haberse arrepentido y que, sí, el castigo para estas ciudades va a ser mayor que el castigo de Sodoma, ¿no? Una ciudad muy pecadora. En el capítulo 12, ¿sí?, también vemos, ¿sí?, cómo los fariseos, al ver las señales que hacía el Señor Jesús, ¿sí?, no creían en la llegada del Mesías, a pesar de que sabían por medio de la ley, ¿no? Pero anteponían ellos lo que consideraban la ley, esa ley que había sido reintroducida muchas veces a lo largo del tiempo después de que fue dada la ley a Moisés por los fariseos, por los sacerdotes, por todas estas personas dedicadas a la religión. Entonces, ellos hacían o tomaban lo que les convenía, ¿no?, y lo que querían decir solamente. Por más que el Señor Jesús hacía milagros, ¿sí?, ¿qué decían ellos? Que estaba haciendo estos milagros por el poder de Belcebú, ¿no? Por tanto, vemos que Cristo los reprende. Entonces, estos dos capítulos 11 y 12, vemos que hay un rechazo, ¿sí?, a el ministerio del Señor Jesús, a todas las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo. En el capítulo 13, listo. Sí, estaban ahí algunos hablando. Nos ha puesto en mudo a todos, ¿no? En el capítulo 13, ¿sí?, vemos algo interesante. Nos ilustró nuestro hermano Fabio, ¿sí?, cómo el Señor Jesús enseñó a través de parábolas, ¿no? El Señor Jesús mismo, ¿sí?, explicó estas parábolas. Pero ¿cuál fue la razón, ¿no?, de enseñanza con parábolas? Porque estas fueron orientadas a personas simples, a personas, vamos a decir, en ese entorno, en ese tiempo, analfabetas, ¿no?, que no sabían escribir ni leer, pero tenían mucho conocimiento de las actividades propias que hacían, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús enseñó con estas parábolas a esta gente simple para que pudieran comprender, ¿sí?, comprender a través de estos ejemplos como, ¿sí?, la agricultura, el sembrar, el cosechar, el crecer, el trigo, la cizaña, etcétera, etcétera, ¿sí? Con el fin, con el propósito de que esas personas vean la diferencia entre lo que debían creer y lo que no debían creer, entre lo que era correcto delante de la presencia de Dios
y lo que no era, ¿no? Entonces, ese fue su propósito de enseñar con parábolas. Además, en esta enseñanza, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, ¿sí?, ya se puede notar cómo los oyentes del Señor Jesús, la gente que vio las cosas que había estado haciendo durante ese tiempo, comenzaron a dividirse en dos grupos. Un grupo era de los que aceptaban al Señor Jesús, de las personas que lo seguían, que seguían a Cristo, que veían en él, ¿sí?, la verdadera llegada del Mesías. Y el otro grupo, ¿sí?, de las personas como los fariseos, como ciertos grupos de judíos de élite que rechazaban las enseñanzas, ¿sí? No consideraban que lo que hacía el Señor Jesús era, ¿sí?, por el poder de Dios, sino más bien era por el poder de Satanás, ¿no? Entonces, estos dos grupos de personas, ¿sí?, comenzaron ya a dividirse en todo ese contexto. También quiero mostrarles algo que está relacionado a que este capítulo es diferente a los otros capítulos. Los otros capítulos normalmente tienen una correlación, pero este capítulo 14 del libro de Mateo está dividido básicamente en cuatro aspectos diferentes, ¿sí? Primero, el primer aspecto es que Herodes presenta a Jesús como Juan resucitado, ¿no? Y para hacer esto, Mateo hace un retroceso en el tiempo. En la ilación que estaba él contando, ¿sí?, vuelve en el tiempo para explicar acerca de la muerte de Juan el Bautista, como lo vamos a ver. La siguiente parte, ¿sí?, es que había un grupo de personas, como ya hemos dicho, que seguían al Señor Jesús, que eran los que aceptaban al Señor Jesús como el Mesías. Y este satisfacía su hambre, ¿sí?, físico, y también sanaba sus enfermedades. La tercera parte de este capítulo, ¿sí?, está orientado básicamente a sus discípulos, ya no a la gente, en el cual ellos lo confunden con un fantasma. Y aquí viene la parte más importante de todo este capítulo, ¿sí?, en el cual sus apóstoles por primera vez lo reconocen como el Hijo de Dios. Y finalmente, la última parte es cuando el Señor Jesús continúa su ministerio, es decir, Mateo vuelve a la correlación de lo que había estado enseñando, ¿sí?, para mostrar los milagros y las sanaciones que hacía el Señor Jesús hacia las personas. Entonces, una vez que tenemos ya este panorama, ahora sí vamos a entrar a estudiar, ¿sí?, nuestro capítulo 14. Entonces, comenzamos, ¿sí?, la primera parte del versículo 1 al versículo 12. En los versículos 1 y 2 leemos: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, ¿sí? Recordemos, en el capítulo, ¿sí?, 11, no, en el capítulo 12, los fariseos habían dicho que lo que el Señor Jesús hacía era, ¿por qué? Por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora que estamos viendo que otro hombre también, ¿sí?, está atribuyéndole a Jesús poderes de otra persona, ¿sí?, no por su condición. Entonces, vamos a entender y a enfocarnos primero para entender quién era Herodes tetrarca, ¿sí? En la Biblia hay muchos Herodes, ¿sí? O sea, hay un estudio que se llama los herodianos, ¿no? ¿Ya? Es un grupo de Herodes que básicamente eran reyes o personas muy, muy, muy influyentes, gobernadores de ese tiempo, en lo que era dividido las diferentes provincias del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, este Herodes
tetrarca, ¿sí? Que está, vamos a decir, mencionado acá, ¿sí? Mencionado acá, fue realmente el hijo de uno de los Herodes famosos, que era Herodes el Grande, quien tuvo muchos hijos y una vida muy, muy, muy disoluta, inclusive mandó a asesinar a 2 de sus primeros hijos, ¿ya? De los que le quedaron, ¿sí? Este Herodes el tetrarca lo conocemos también en otros libros como Herodes Antipas. Antipas, ¿ya? Herodes el Grande dividió su reino, ¿sí? En 3, vamos a decir, pedazos para 3 de sus hijos. Herodes Arquelao, ¿sí? Las provincias de Judea, Samaria y Idumea. Para Herodes Felipe, ¿sí? Traconite, Iturrea y otras provincias. Y para Herodes Antipas, que es este Herodes tetrarca que estamos leyendo ahora, las provincias de Galilea y Perea. Este Herodes es llamado acá por Mateo tetrarca, porque tetrarca significa gobernador de una cuarta parte, ¿ya? Es decir, que estaba sobre una cuarta parte del reino de su padre. Y su gobierno fue aproximadamente desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Con lo que podemos ver que durante su tiempo, su reinado, su gobernación, ¿sí? Estuvo enmarcada la vida del Señor Jesús, ¿no? En ese tiempo, ¿ya? En ese tiempo. Mateo dice en aquel tiempo, está ubicando un tiempo en la historia, ¿sí? Es decir, que de lo que estaba contando Mateo, una correlación, él vuelve en el tiempo aquel, ¿ya? ¿Qué había hecho este Herodes tetrarca? Había escuchado, dice, la fama de el Señor Jesús, ¿no? ¿Qué había escuchado este Herodes tetrarca acerca del Señor Jesús? Que hacía sanaciones, hechos milagrosos, ¿sí? Alimentaba a las personas, curaba a las personas, ¿no? Entonces, había escuchado las cosas que Jesús hizo al inicio de su ministerio. Entonces, él le dice a sus criados, Herodes tetrarca le dice a sus criados, que es Juan el Bautista que ha resucitado, ¿no? Entonces, Mateo ahora va a tomar tiempo para mostrarnos la muerte de Juan el Bautista. Los versículos, ¿sí? Quiero poner énfasis acá que ¿sí? Como también, ¿sí? Otros hombres pensaron que Jesús era Juan el Bautista, ¿sí? El ejemplo está en Mateo 16, ¿sí? Versículos 13 y 14. Sus discípulos pensaron que él era Juan el Bautista, ¿no? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre en relación a sí mismo? ¿Y qué dicen los discípulos? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, ¿no? Después dice Elías y otros más, pero sí, ponemos énfasis en que ellos pensaron que era Juan el Bautista. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Herodes, ¿sí? había supuesto que Jesús era Juan el Bautista resucitado? Porque en ese tiempo había una noción popular, algo como un dicho popular de que Jesús era, ¿sí? Juan el Bautista. Y es por eso que se lo dijo a sus criados, porque pensaba que Juan había resucitado. Porque él mismo fue quien hizo matar a Juan el Bautista. Pero ahora entendemos que lo que hizo Herodes era un error muy grande. Pero ¿qué razones motivó a este Herodes tetrarca a pensar que Cristo era Juan el Bautista? Una de las razones era que Juan y Jesús
eran casi de la misma edad y habían nacido al mismo tiempo. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de diferencia de edad tenía Juan y Jesús? 6 meses, ¿no? Muy bien, sabemos claramente. Segundo, que sus ministerios, tanto el ministerio de Juan el Bautista como, ¿sí?, de Jesús, también fueron casi al mismo tiempo, ¿sí? Tercero, ellos ambos predicaron el mismo mensaje, que el reino de Dios, el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Y finalmente, hay una diferencia clara entre Juan y Jesús. Juan anunció el reino. Juan pidió a la gente que se arrepintiera, pero Juan no hizo milagros. El único milagro en la vida de Juan fue su nacimiento. Ese fue el único milagro, ¿no? Y el Señor Jesús sí hacía muchos milagros. Entonces, eso fue probablemente la razón por la cual Herodes, ¿sí?, confundió a Jesús con Juan el Bautista resucitado. Mateo, al hacer este retroceso en el tiempo, explica, ¿sí?, acerca de la muerte de Juan el Bautista. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlo. Es muy importante saber lo que pasó. Dice los versículos del 13 al 12. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es decir, que le avisaron. Entonces, recordemos un poco, ¿sí?, qué había pasado en el tiempo, ¿sí? Allá en el versículo 4 estudiamos que Juan, ¿sí?, había sido tomado preso. Juan 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. También, ¿sí?, Juan hizo preguntar a sus discípulos si Jesús era el Mesías o no. ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos en el capítulo 11, versículo 2. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Eso es lo del pasado. Y ahora está Mateo mostrando cómo fue muerto Jesús. Perdón, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista es ejecutado, ¿sí? Es ejecutado, ¿sí?, por orden de Herodes, ¿sí? Herodes. Pero razón a que la hija de Herodías, ¿sí?, había pedido que le dieran su cabeza en un plato, como hemos visto, ¿sí?, en los versículos 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entender un poco quién era Herodías y quién era su hija, ¿sí? Acá dice algo muy importante, ¿sí?, en Mateo, que Juan había acusado a Herodes en el versículo 4, no te es lícito tener esa mujer.
¿Por qué? Porque Herodías había sido mujer de su hermano Felipe tetrarca, ¿sí? Felipe Herodes. Y por esa relación tuvo una hija, ¿sí? Fuentes externas, no bíblicas, dicen que esa hija se llamaba Salomé y fue la que danzó. Esta niña tenía entre 12 y 15 años aproximadamente cuando hizo este acto, ¿no? Y era básicamente manipulada por Herodías, ¿sí? La mujer de Herodes, tetrarca, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque Juan acusó que no era lícito. ¿Por qué? Porque era una relación muy incestuosa. Porque no solamente era la mujer de su hermano, sino también Herodías era su sobrina, la hija de uno de sus hermanos que había sido muerto por su padre, ¿sí? Entonces podemos ver que esta familia de los Herodes era una familia muy terrible, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿sí?, que hizo matar. Pero acá hay algo muy interesante, ¿sí? Herodes tiene algo de remordimientos, ¿sí?, por haber ofrecido. Miren, acá dice, ¿sí?, que Herodes quería matarle, el versículo 5, pero temía al pueblo, ¿sí? ¿Por qué temía al pueblo? Porque Juan era considerado un profeta. Por tanto, él estaba muy indeciso. Él no quería que su reino fuese amenazado si él, ¿no es cierto?, tomaba esa opción. Pero dice el relato de Mateo que tuvo que hacerlo porque le había prometido con juramento, ¿sí?, a la hija de su mujer que le daría todo lo que le pidiese, ¿no? Entonces, ¿por qué él no se negó? ¿Por qué él no dijo, no voy a cumplir este juramento? Te doy otra cosa, no esto que tú me estás pidiendo a la cabeza de Juan el Bautista. Porque él temía al pueblo. Pero ¿por qué hizo esto? ¿Sí? Si nos enfocamos en ese tiempo, en el contexto histórico, ¿sí?, en ese tiempo los reyes, los gobernadores, tenían que ser muy duros. Y lo único que les mantenía en respeto de las demás personas por su autoridad era su palabra. Si ellos no hacían caso a su palabra, a lo que habían dicho, a lo que habían ofrecido, pues perdían el crédito de las personas. Por tanto, lo que vemos ahora es que Herodes antepuso su reino, ¿sí?, su gobernación, a la muerte y al temor de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, esto también hace que él ¿sí?, en los versículos 1 y 2, como nos mostró Mateo, ¿sí?, dijera que Jesús era Juan el Bautista resucitado, ¿sí?, para acallar a ese pueblo, ¿sí?, que tenía a Juan como profeta. Entonces, el versículo, esta parte, termina cuando sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, llevaron y enterraron su cuerpo, ¿sí? Y después fueron donde el Señor Jesús para darle estas noticias y al mismo tiempo también hacerse seguidores de él, ¿no? Entonces, esta es una primera parte que hemos visto de este capítulo 14. Continuamos. Versículos del 13 al 21. Acá hay otra historia, ¿sí?, que parece que no está relacionada con la anterior, ¿sí? Entonces dice, versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse y compren de comer. Perdón, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Verdad? Muy bien, la historia es muy clara. No necesita de mucha explicación, pero vamos a ver algunos detalles muy interesantes en esta parte de la historia. Primero, comúnmente decimos que Jesús alimentó 5,000 personas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Realmente fueron 5,000 personas? ¿No? ¿Sí? Yo digo, fueron 5,050. ¿Sí? ¿Entienden, no? 5,050. Sin contar, ¿sí? Sin contar niños y mujeres, ¿verdad? Muy bien. Fue un grupo muy, muy grande. Ahora, imaginémonos, ¿sí? 5,000 personas, ¿cuánto espacio ocuparían? Miren, acá somos alrededor de unos 50, ¿sí? Multipliquemos esto, ¿sí? Para llegar a 5,000. Por 100, ¿no? Son 5,000. Imaginen el espacio que ocupara, ¿sí? Toda esta gente, ¿ya? Entonces dice Jesús, después de haber escuchado de la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Se fue de allí. Es decir, que él comenzó a salir del entorno, ¿sí? En el cual estaba Herodes Tetrarca, porque él escuchó que Herodes lo había confundido con Juan resucitado, ¿verdad? Entonces, él salió y se apartó, dice, en una barca, ¿no? En el mar, ¿sí? A un lugar desierto y apartado, ¿sí? Cuando dice desierto, no está refiriéndose a un sitio de arena, ¿no? Sino donde no había gente, un lugar sin gente. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Vamos a ver más adelante. Era siempre tener ese espacio para poder orar, ¿no? Para poder orar, ¿sí? Entonces, la gente al escuchar lo que estaba haciendo el Señor Jesús, ¿qué hizo? Dice, lo siguió. Ahora vemos una cosa interesante, muy, muy interesante. ¿En qué estaba yendo Jesús? En una barca, es decir, estaba navegando por el agua, ¿sí? ¿Y cómo la gente comenzó a ir donde estaba Jesús? Dice, a pie, desde las ciudades, ¿no? Entonces, nos imaginamos, nos da una idea de cómo sería, ¿sí? Una parte del lago que el barco tenía que cruzar, mientras la gente, ¿sí? Solamente bordeaba el lago, ¿no? Y es muy interesante, imagínense, 5,000 personas, ¿sí? O mucho más de 5,000 caminando, tratando de alcanzar esta barca, ¿verdad? Entonces Jesús vio eso y ¿qué dice? Mateo pone énfasis. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es decir, bajó de la barca en algún lugar, ¿sí? Detuvo a toda esa multitud y tuvo estos actos misericordiosos con ellos, de sanar a los enfermos. Entonces, probablemente tomó mucho tiempo hacer estas cosas y dice Mateo, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada. Es decir, acá no hay gente, acá no hay casas, acá no hay donde podamos obtener comida para esta gente. ¿Ya? Y el Señor Jesús y los discípulos le dicen para que se vayan a la gente, vuelvan a sus lugares para poder obtener ese alimento. Y el Señor Jesús les dice que no, ¿sí? Que ellos tenían que alimentar a estas personas, ¿sí? Y los apóstoles se sorprendieron,
¿Por qué? Porque solamente tenían 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Imaginémonos saber repartir 5 panes, ¿no? De esos panes individuales pequeños, ¿sí? Entre 5,000, ni a una migajita, ¿verdad? Entonces, ¿sí? El Señor Jesús hace un acto milagroso de reproducir estos elementos, el pan y los peces. ¿Ya? Y miren, acá hay algo interesante que sacamos de Mateo, del versículo 18. Él les dijo, traédmelos acá. Es decir, en otras palabras, reúnanlos, júntenlos a todos. ¿Sí? Después, dice, ordenó a la gente que se recostase sobre la hierba. Entonces, eso nos enseña de que no era un lugar desértico, ¿verdad? Porque había pasto. Muchos dicen, estudiosos de la Biblia dicen que los juntaron entre 100 o grupos de 100 o grupos de 50, ¿sí? En círculos. Y los sentaron en el campo. Después dice, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio. ¿Sí? Esto quiero que un poco conectemos, ¿sí? Con lo que el Señor Jesús enseñó en relación a la cena, ¿sí? Cuando estuvo con sus discípulos allá en Pentecostés, ¿sí? Él hizo lo mismo, ¿sí? Bendijo el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y ese mismo acto lo podemos ver acá en este grupo de 5,000 personas. Dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Entonces se organizó de tal manera que los discípulos iban repartiendo los panes que el Señor y los peces que el Señor Jesús les iba alcanzando, ¿sí? Grupo por grupo. Y dice, comieron todos y se saciaron. Es decir, todos se sintieron satisfechos. Nadie se quedó con hambre. Es más, dice, los discípulos pasaron por entre los grupos y recogieron lo que sobró. Dice, 12 cestas llenas y los que comieron fueron como 5,000. Entonces, es muy, muy interesante ver de cómo, ¿sí? El Señor Jesús organizó también a la gente, ¿no? Como a veces se da hoy en día, ¿no? Como dice, ya va a haber repartición de alimentos en tal sitio. ¿Qué pasa con la gente? Todos se amontonan y todos quieren ser los primeros, ¿verdad? ¿No? En este caso que vemos, no. Fue de manera muy, muy organizada. ¿Ya? Y también quiero poner énfasis en esta parte que el Señor Jesús dice, levantando los ojos al cielo, bendijo la comida. ¿Sí? La tradición judía siempre bendecía la comida y las palabras que ellos usaban era, bendito eres, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que produces pan de la tierra. Esto era un acto muy importante y este acto fue enseñado por el Señor Jesús. Y si traemos para nuestros tiempos como una enseñanza, es que antes de comer, nosotros también hemos de bendecir la comida. A pesar de que podamos decir, trabajamos mucho, sudamos para tener este alimento. En realidad el alimento proviene de Dios. Por tanto, debemos de bendecir esa comida, ¿sí? Porque proviene de esa fuente inagotable que es Dios mismo. Continuamos. Luego de que alimentó a los 5,000, versículos 22 al 33, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo lo siguiente, alimentó los 5,000 y dice, después puso a sus discípulos así, rápido, ¿sí? Para que no pasara algo que tal vez podía haber pasado. Recordemos, el pueblo judío que estaba esperando un rey, ¿sí? Un rey llamado el Mesías, ¿sí? Un rey como David, ¿sí? Que iba a restaurar ese reino, ¿no es cierto? Entonces, al ver todas estas cosas, probablemente la gente tenía ese ánimo. Y para evitar estas cosas, inmediatamente el Señor Jesús mandó a sus discípulos a entrar a la barca y cruzar hacia la otra orilla, ¿sí? Y él, personalmente, hizo que la gente volviera a sus casas, dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de quedarse solo, dice, subió al monte a orar aparte. Entonces quiero un poco, ¿sí?, que nos pongamos en el contexto. Habíamos leído anteriormente, ¿sí? Dice el versículo 15 del 14, cuando anochecía se acercaron a él, a sus discípulos. Entonces, ¿qué había pasado? Ya era casi noche cuando él alimentó. Ahora imaginémonos cuánto tiempo demora en consumir alimentos por 5,000 personas, en ese orden que habíamos visto, ¿verdad? Entonces ya probablemente se había oscurecido. Después Jesús mandó a sus discípulos en el barco y se quedó solo a orar y subió al monte a orar aparte. Recordemos siempre que el Señor Jesús tenía un hábito de orar en los lugares altos y solo, ¿sí? ¿Ya? Era su costumbre. Después dice, cuando llegó la noche completamente, estaba allí solo y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, ¿sí? Porque el viento era contrario. Es decir, que sus apóstoles no podían avanzar en el mar. ¿Por qué? Porque el viento soplaba contra la dirección que debía ir la barca. Por tanto, ¿qué hicieron? Sacaron los remos y se pusieron a remar, ¿sí? A remar para poder avanzar. Y acá Mateo nos da un detalle, más a la cuarta vigilia, ¿sí? Cuarta vigilia nos da un tiempo, ¿sí? La noche para las legiones romanas estaba dividida en 4 vigilias. La primera vigilia, que iba desde las 6 de la tarde, es decir, cuando el sol se ponía, hasta las 9. La segunda vigilia de las 9 a las 12. La tercera vigilia de las 12 a las 3. Y la cuarta vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana del nuevo día, ¿no? Entonces fue ese tiempo. Entonces vemos que el Señor Jesús oró por bastante tiempo, porque cuando subió al monte, dice, ya anochecía y se puso a orar. Y cuando pasó esto que está narrando Mateo, que la barca estaba en medio del mar, ¿sí? Ya habían pasado varias horas. Ya estaba ya muy avanzada la noche, casi al amanecer. Entonces es así que el Señor Jesús
dice, ¿sí? Vino a ellos andando sobre el mar. Ese es otro acto milagroso. Él caminó sobre las aguas, ¿ya? Y eso fue terrorífico para sus discípulos, ¿sí? Porque lo confundieron con un fantasma, ¿verdad? Pero él los consoló, ¿sí? Les dio ánimo, les dijo que no temieran, que no era un fantasma, sino ¿quién era? El yo soy. El yo soy. Recordemos, los discípulos eran judíos y conocían muy claramente quién era el yo soy, ¿sí? ¿Quién usaba este término del yo soy? Solamente Dios, ¿sí? Solamente Dios. Entonces mostró su deidad, el Señor Jesús, a sus discípulos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los temores que ellos tenían fueran apaciguados. Y una vez apaciguados, Pedro, ¿sí? Muy vehemente como siempre, le dice, si eres tú, ¿sí? No se estaba solamente refiriendo a si eres Cristo, si eres mi maestro, no, ¿sí? Sino si eres divino, ¿sí? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él no lo hizo por sí mismo. No confió en sí, sino confió en esa divinidad del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿No es cierto? ¿Sí? Hacía un momentito atrás el Señor Jesús los había consolado, ¿sí? De que no era un fantasma, de que no estaban viendo cosas, ¿sí? Negativas, tenebrosas, que debían confiar. Él confió en eso y comenzó a andar, pero su fe decayó simplemente por el fuerte viento que había en ese momento. Y comenzó a hundirse. El Señor Jesús, por cierto, lo levantó, ¿sí? Esto es algo también que tenemos que traer como enseñanza, que nosotros como personas, ¿sí? Con la fe que tenemos, vamos a tener momentos en los cuales nuestra fe va a decaer, ¿sí? Va a debilitarse. Por tanto, tenemos que confiar en la presencia del Señor Jesús, porque sabemos que Él está con nosotros, ¿sí? Y solamente nos debemos acercar confiadamente a Él para recuperar esa fe. El Señor Jesús le dice a Pedro, después de haberlo cogido, que le dice, hombre de poca fe, ¿sí? ¿Por qué dudaste? En otras palabras, hoy en día en la vida del cristiano, no debe haber dudas en relación a lo que Cristo puede y hace por cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Después de esto, ¿sí? Se calmó el viento y acá viene la parte más importante, el pasaje más importante de este capítulo, ¿sí? El hecho que por estos actos, ¿sí? De ver la divinidad, la deidad del Señor Jesús, sus discípulos hicieron dos cosas. La primera cosa que hicieron es, le adoraron, ¿sí? Es el primer acto que vemos de adoración de sus discípulos hacia el Señor Jesús en su fase de divino. Reconociendo, que es la segunda parte, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces, acabado todo esto, terminamos el capítulo, versículos 34 y 36. La barca cruza hasta en la otra orilla. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanos, ¿no? El Señor Jesús vuelve, Mateo también vuelve a la historia que estaba narrando, y el Señor Jesús comienza nuevamente a hacer más actos y señales milagrosos. Ya habíamos visto que en la otra orilla
¿Qué cosa había hecho? Sanó a los enfermos. Había alimentado a más de 5,000 personas, ¿verdad? Y ahora también la gente de Genezaret, que era una región muy hermosa, llena de campos de cultivo donde producían uvas, dátiles, producían aceitunas, etcétera, etcétera, ¿sí? Que era un lugar muy interesante. Era una pequeña llanura entre Capernaum y Magdala. Recordemos, Magdala fue la ciudad de María Magdalena, ¿verdad? ¿Ya? Que este nombre de Genezaret podía traducirse como, ¿sí?, el jardín de las riquezas. Era una zona muy rica y muy poblada. Entonces, ¿sí?, ahí que es la gente, se enteraron de que estaba viniendo el Señor Jesús, ¿sí?, el Maestro, y todos comenzaron a llevar a sus enfermos, y el Señor Jesús sanaba a todos, ¿sí?, no solamente por sus actos milagrosos, sino a través de su, dice, de su manto, porque todos los que tocaron quedaron sanos, ¿no? ¿Ya? En el contexto podemos ver que es muy similar a lo que pasó con la mujer que tenía, dice, flujo de sangre, que fue entre la multitud y tocó al Señor Jesús, ¿verdad? Y fue sanada. Entonces, ahí podemos ver lo que estuvo pasando. Muy bien, amados hermanos, con esto hemos concluido este capítulo 14, que es muy interesante y nos muestra, como les había dicho anteriormente, cómo Mateo fue organizando su narración para que pudiéramos tener un comprendimiento cabal y real de todos estos actos. Y lo más importante, que así como sus discípulos reconocieron, ¿sí?, y adoraron, que reconocieron que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y lo adoraron, sí, en nuestro tiempo también nosotros hemos de reconocer lo mismo y adorar a nuestro Señor. Dios nos bendiga esta mañana a todos. Amén.